CSS Colors. Especificación de colores. Un nombre válido de color como rojo, un valor RGB como RGB 255,0,0, un valor hexadecimal como almohadilla FF0000. Los nombres de color. Colores establecidos mediante el uso de nombres de colores. Color y nombre. Red, green, blue, orange, yellow, cyan, black. RGB, red, green, blue. Valores de color RGB se pueden especificar mediante esta fórmula. RGB, rojo, verde, azul. Cada parámetro rojo, verde, azul define la intensidad del color entre 0 y 255. Por ejemplo, RGB 255,0,0 se muestra como rojo, porque el rojo se establece en su valor más alto, 255, y los otros se establecen en 0. Dependiendo de los valores que le demos, saldrá un color distinto. Rojo o red, RGB 255,0,0. Green, verde, RGB 0,255,0. Azul o blue, RGB 0,0,255. Orange o naranja, RGB 255,165,0. Yellow o amarillo, RGB 255,255,0. Y cyan, RGB 0,255,255. Tonos de grises a menudo se definen mediante valores iguales para todas las tres fuentes de luz. Negro, RGB 0,0,0. Gris, RGB 128,128,128. Y blanco, RGB 255, 255 y 255. Colores hexadecimales. Valores RGB también pueden ser especificados usando valores hexadecimales de color en la forma almohadilla RR, GG, BB, donde RR es el rojo, GG es el verde y BB es el azul. Son valores hexadecimales entre 0 y FF, igual que en decimal 0 a 255. Por ejemplo, almohadilla FF0000 se muestra como rojo, porque el rojo se establece en su valor más alto, FF, y los otros se establecen en el valor más bajo, 00. Nota: los valores hexadecimales distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Almohadilla FF0000 en minúsculas es lo mismo que FF0000 en mayúsculas. Red, almohadilla FF0000. Green, almohadilla 00FF00. Blue, almohadilla 0000FF. Orange, almohadilla FFA500. Yellow, almohadilla FFFF00. Y cyan, almohadilla 00FFFF. Tonos de gris. A menudo se definen mediante valores iguales para todas las tres fuentes de luz. Ejemplo:
negro, almohadilla 00000, gris, almohadilla 80 y blanco, almohadilla F. Empezamos con la práctica del tutorial. Además de ver hoy los colores, vamos a ver otra forma de introducir nuestro CSS en HTML. En todos los ejemplos vamos a colocar el CSS dentro de la etiqueta HTML. Utilizaremos la propiedad background color y la propiedad color, que la daremos más en profundidad en otros tutoriales para los ejemplos. Vamos por tanto a ver primero dónde colocamos el estilo. Como veis aquí, en cada etiqueta vamos a ir colocando el estilo que va a tener. Aquí tenéis cómo se coloca. Ponemos la etiqueta, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar etiquetas H2 para los ejemplos. Aquí tenemos la etiqueta H2 y dentro de la etiqueta H2 se coloca el nombre style, el signo igual, y luego entre comillas vamos a envolver todo el estilo CSS que queramos introducir a la etiqueta. Aquí tenéis un ejemplo de estilo en el que le hemos metido dos propiedades CSS, una el background color que vamos a utilizar de color azul y luego la propiedad color, y como veis va separado por punto y coma, es decir, nosotros colocamos una propiedad, la que queramos, y luego le ponemos un punto y coma, ponemos otra propiedad y luego le ponemos punto y coma, y así todas las que queramos introducir para dar estilo a esa etiqueta. Vamos a explicar un poco por encima para qué sirven estas dos propiedades. Background color, la estructura como veis es así. En este caso vamos, como el ejemplo que estamos utilizando ahora es el de dar color por el nombre, por nombre de color, pues la estructura, como vais a ver, es esta: background color, dos puntos y el nombre del color. Le decimos a CSS que utilice background color, que es para rellenar el fondo de una etiqueta, y que le damos el color, que es azul. Y luego la propiedad color, que es para poner color al texto o la escritura que tenga esa etiqueta. En este caso le vamos a dar un color blanco. Como hemos puesto un color azul, para que se pueda ver el texto bien, le ponemos un color blanco a la escritura, en este caso a este texto que tenemos dentro de la etiqueta H2. El ejemplo poco hay que explicar más, es decir, tenemos unas cuantas etiquetas H2 a las que le vamos a dar unos colores. Aquí en este caso, como veis, a la primera etiqueta le vamos a dar un color rojo, background-color red. En la siguiente le hemos dado un color green. En la siguiente le vamos a dar dos propiedades. Primero le damos, como hemos comentado, el color azul al fondo de la etiqueta, y luego después le damos un color blanco, white, a nuestro texto que lleva la etiqueta H2. Aquí es un color naranja, un color amarillo y un color cyan. Y aquí tenemos otra, como las que hemos explicado ahora mismo, en el que lleva dos propiedades: un background de color negro, lo veis aquí, y un color de escritura blanco. Vamos al navegador y vamos a ver cómo queda. Aquí tenéis el ejemplo. Comentaros también que estamos utilizando el manual de 3W School sobre CSS3, por si queréis exactamente ir allí a ver pues un poco más en profundidad el curso. Aquí tenéis el ejemplo con todas las etiquetas H2 que le hemos dado color. En algunas solo el fondo y en otras
tanto escritura como fondo de la etiqueta. Vamos al siguiente ejemplo, que es RGB. RGB, acordaros cómo se utilizaba. Utilizamos la propiedad de CSS, background color, luego dos puntos, y luego, en vez del nombre como lo teníamos en el anterior ejemplo, utilizamos ya la RGB con sus parámetros correspondientes. En este caso vamos a darle un color rojo, aquí como veis, como en el ejemplo que hemos puesto en la teoría, 255,0,0. Aquí le vamos a dar un color green, 0,255,0, y aquí otro color diferente. Como veis, la estructura es esta: primero la propiedad CSS, los dos puntos, y luego ya después le damos RGB con sus parámetros correspondientes. Comentaros que también podéis hacer es probar vosotros mismos. Vamos a probar nosotros a ir cambiando ahora mismo los parámetros de RGB. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo primero y luego ya cambiamos los colores. Vamos al navegador. Vamos al navegador, este es el ejemplo anterior. Y aquí tenéis. Vamos a cambiar ahora el de arriba. Este H2, vamos a cambiar el color. Y vamos a ponerle, pues... Vamos a cambiar el 255, le ponemos 200, o vamos a ponerle 20. Vamos a ponerle aquí 100, y luego vamos a ponerle aquí 50, por ejemplo. Vamos a colocar bien esto y vamos a ver qué color nos sale. Primero grabamos los cambios y nos vamos directamente al navegador. Si ahora refrescamos, nos sale un verde, como veis. Esto es cuestión de ir probando vosotros y ver cómo funciona RGB. Vamos al siguiente ejemplo, que es hexadecimal. Bueno, vamos a ver primero RGB, los colores del negro al blanco. Aquí tenéis los ejemplos, la misma estructura que en el anterior que hemos visto, background color, dos puntos y RGB. Aquí, como veis, si lo ponemos 000, nos da el blanco, ¿vale? Si lo ponemos 128, que son los parámetros intermedios, entre 0 y 255 nos da un color gris. Y si ponemos directamente 255, que es el máximo de cada parámetro, nos saldrá el negro. Esta es la posición intermedia. Ahora probaremos a ver qué pasa si ponemos otra numeración. Vamos al navegador y vamos a ver qué pasa. Como veis aquí tenemos las propiedades. Me he equivocado antes. El 00 es el negro y el 255 es el blanco. Me he equivocado. Perdonad. Así que ya sabéis. 000 sería el negro absoluto. 128 sería el intermedio, sería un gris. Y el 255,155 sería el blanco. Y ya lo único que podemos hacer es ir modificando la numeración, siempre dejando la misma numeración en los tres
y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si aquí ponemos 50 o vamos a poner 80, 80, 80. Guardamos los cambios y nos vamos al navegador. A ver qué sucede. ¿Veis? Hay otra tonalidad diferente entre blanco y negro. Es un gris un poco más oscuro. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que no podemos, si queremos una tonalidad entre blanco y negro, tenemos que poner la misma numeración a los 3 parámetros de RGB. Si nosotros ponemos, por ejemplo, otra numeración distinta a alguno de los parámetros, le ponemos 40, ya nos saldrá. Vamos a ver qué pasa y ahora explicamos. Guardamos los cambios que se nos han olvidado y vamos al navegador. Y ahora cambiamos y como veis ya nos sale un degradado entre blanco y negro, sino que sale un color verde. Por tanto, acordaros que en este caso tienen que tener la misma numeración, las mismas coordenadas, tanto un parámetro como el segundo como el tercer parámetro. Teniendo la misma numeración, sale un degradado entre el blanco y el negro de grises, una tonalidad diferente de grises. En cuanto que alteremos alguno, por ejemplo, si aquí alteramos este y le ponemos un 30, pues como veis no va a salir ya va a salir un tipo de estilo azul, pero ya no sale ningún gris. Vamos al siguiente, que es hexadecimal. Hexadecimal, como ya hemos visto en la teoría, es parecido al RGB. Los dos primeros parámetros es para un color, los dos siguientes para el siguiente y los otros dos para el otro. En el ejemplo, como veis, es el mismo sistema que los anteriores. Ponemos el estilo en la etiqueta, le damos el background color, que es el color de relleno, y le ponemos el parámetro hexadecimal de color. Acordaros que lleva una almohadilla y luego ya el color que le queramos dar. No hay que explicar mucho más. Acordaros, nada más darle el color que nosotros queramos. Vamos al navegador y vamos a ver qué pasa. Aquí tenéis los mismos colores que antes. Ahora, si alteramos alguno, volvemos a alterar alguno. Por ejemplo, a este le ponemos FF44. Bueno, vamos a empezar por el de arriba y tenemos mejor la referencia. Este, por ejemplo, que es el rojo, vamos a ponerle aquí 44. Vamos a ver qué sucede, qué tipo de color sale. El navegador y nos sale un rosa. Al tener la máxima intensidad de rojo en la primera, pues nos va saliendo rosa. ¿Que queremos cambiarle definitivamente todo entero? Pues le cambiamos esta de aquí. Vamos aquí, le alteramos por ejemplo esta y le ponemos aquí una coordenada de 90, 90, 99. Grabamos, ejecutamos y nos sale otro color distinto, como veis. Ahora vamos al hexadecimal blanco y negro, degradado de blanco y negro. Y aquí tenéis. El primero sería 00, 000, el siguiente, como veis, como el anterior de RGB, lo mismo. Tienen que tener la misma numeración, los dos primeros números, los dos siguientes y los otros dos siguientes.
Como veis aquí, todos son iguales. Aquí saldría, aquí está en la posición intermedia 80-80, 80-80 y 80. Y aquí el máximo, que es FFF. Vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Aquí tenéis. Acordaros, 00, 00, 00 en negro. 80, 80, 80, la posición intermedia entre 00 y FF, que sería el gris. Y luego FF sería el blanco. Tenéis en internet muchas páginas con una gran paleta de colores para cuando necesitéis utilizar algún color específico. Aquí os dejo dos enlaces. Uno es http://html-color-codes.info y otro es html-colorcodes.com/es. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y la próxima semana seguimos con otro.